¿Qué es el naturalismo? Es aquello que nos va a ayudar, que va a ayudar al hombre mediante la experimentación de alguna situación, ya sea que se cayó o se quemó con algo caliente y a la siguiente lo vuelve a intentar, pero ahora con un trapo mojado y se volvió a quemar. Entonces soltó la olla y aprendió por la experimentación que que no debe agarrar las cosas calientes con un trapo seco o con las manos. El naturalismo es la corriente artística y filosófica que surge a finales del siglo XIX, creando un sentido de realidad partiendo del hombre, estudiando su comportamiento, olvidando de emociones y concentrándose en el estudio de la conducta. Pues aquí el naturalismo va a estudiar la conducta del ser humano, del hombre, cómo se desenvuelve en una sociedad, nos va a decir eh, nos va a decir si es una persona de carácter fuerte, es una persona sensible, si por naturaleza siempre está feliz, está enojado, hay veces que se olvida de sus emociones. El naturalismo se basa en la ciencia experimental que considera a esta como el sistema capaz de alcanzar el conocimiento, es decir, del método científico se obtienen nuevos conocimientos a través de la observación y de la experimentación. Aquí nos dice que mediante la observación vamos a estar observando algunas situaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una comida y por experimentación me sabe mal el alimento, pues sé que le faltó algún ingrediente o le faltó algo. También podemos decir que esta experimentación nos va a llevar a que para la siguiente ocasión el ingrediente que le haya faltado se lo ponga, porque también, por ejemplo, si yo agarro un pocillo con agua hirviendo con las manos, sé que me voy a quemar. También sé que si agarro esa misma olla con un trapo seco, me voy a volver a quemar. Y si lo agarro con un trapo húmedo, lo mismo me va a pasar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por la experimentación yo sé que para la siguiente situación debo de esperar a que se enfríe esa olla caliente o el pocillo caliente. Y ahora vamos a hablar sobre la escuela. ¿Qué es la escuela? Pues existen dos tipos, la tradicional y la nueva. En la primera, los maestros van a ser más estrictos, con un método de trabajo diferente, y en la segunda, más comprensivos y apoyo hacia el alumno. La escuela tradicional fue el primer sistema educativo que se utilizó de manera formal en las escuelas. Veamos cómo se define al docente, al alumno y el método. Escuela tradicional. El profesor. El maestro tenía dominio absoluto del conocimiento de sus alumnos. No se le permitía a nadie cuestionar su autoridad, conocimiento ni método, ya que su sola persona le imponía. Aquí nos habla de que el maestro antes era lo que él decía, o por ejemplo si decía que 2 y 2 eran 4, es porque era así y no tenían los alumnos o no podían opinar ni podían contradecir al profesor, porque él era la máxima autoridad y tenía dominio sobre sus alumnos. Tenía conocimientos generales en todas las materias, pues se encargaba de dar instrucción general, gramáticas, literatura, música, astronomía, biología, historia. Pues aquí nos habla de que el profesor antes tenía todas esas habilidades de poder dar gramática, de poder enseñar matemáticas, literatura, física, astronomía, biología, historia, español, entre otras
entre otras materias. Su función escolar trasciende en algunos casos formando parte de grupos de elecciones políticas o para definir situaciones futuras de los poblados junto al sacerdote del presidente municipal. Pues aquí nos dice que antes el profesor pertenecía a algunos grupos políticos meramente políticos, y por parte de ellos recibía el apoyo y comprensión de los políticos. El alumno, el receptor de la información, y su meta era parecida a una esponja que solo se encargaba de llenar su mente de conocimientos sin crear análisis o comprensión absoluta de estas mismas. Pues aquí el alumno no tenía la posibilidad de generar su propio conocimiento, ya que el profesor en esta escuela tradicional le impartía sus conocimientos y él no tenía la posibilidad de opinar, generar conocimientos, porque recibía un castigo o corrección. Ingresaba a los 7 años a nivel primaria y adaptarse en algunos casos a grupos multigrado, es decir, avanzados de nuevo ingreso. Pues aquí en algunos lugares tenían alumnos desde los 7 años en adelante, y era muy difícil adaptarse los grupos multigrado, ya que podía ser desde primero de primaria hasta sexto de primaria en un solo grupo. El respeto al maestro en ocasiones se basa en un condicionamiento de terror y su palabra era nula ante su maestro. Pues aquí, si le decían algo al profesor o le decían lo que pensaban, el profesor anulaba esa respuesta porque no era lo que él les había enseñado. El método. Existía un sistema de memorización y respectivo. Se encargaban de enviar información y no recibir. Por lo tanto, no existía canal de comunicación. Pues aquí nos dice que el maestro era el emisor y el alumno era el receptor. El profesor transmitía sus conocimientos y el alumno los recibía. Y nos habla también que los castigos físicos eran como jalones de oreja, un coscorrón, reglazos, Cristo, que los ponían de pie en la pared, los ponían en el rincón, les pegaban. Había muchas situaciones. Y por último vamos a ver lo que es la escuela nueva. La escuela nueva, el profesor se convierte en el guía del aprendizaje, apoya al alumno al desarrollo de su conocimiento y crecimiento. Existe un criterio de análisis de las habilidades del alumno para potenciarlas, no solo en encima información, sino que también se da la oportunidad de escuchar a sus alumnos. En esta escuela el profesor va a ser más comprensivo, va a escuchar a sus alumnos, va a tratar de comprender sus situaciones, también va a tratar de que el alumno aprenda, ya no que se quede con los conocimientos que el profesor le dio, sino que también pueda generar sus propios conocimientos, sus habilidades y saber hasta dónde puede llegar. También el profesor en esta escuela nueva trata de enseñar lo más meramente claro a sus alumnos y que ellos puedan desenvolverse en una sociedad. El alumno formula sus propios conocimientos a base de sus necesidades de conocimiento, puede opinar y aportar a la clase conocimientos externos, se apoya de otros para adquirir conocimientos. Pues aquí nos dice que el alumno en esta escuela tiene la posibilidad de generar sus propios conocimientos, también tiene la posibilidad de dar su opinión, de aportar ideas, de generar ideas en grupo. Y por último, el método.
se reforma con el apoyo de médicos, psicólogos y pedagogos para mejorar la situación de aprendizaje del alumno. Los castigos se evitan con la finalidad de no crear temor escolar. Los grupos dejan de ser multi y se enfocan cada uno por sus diferentes edades. Aquí nos dice que debe de formarse medio de psicólogos, pedagogos, pues el psicólogo por si hay alguna situación de por qué hay un bajo rendimiento del alumno en este tipo de escuela, pues puede asistir al psicólogo. Existen psicólogos escolares, el cual evalúa la situación por la que está pasando el alumno, por qué baja su rendimiento académico, por qué no asiste a clase, por qué tantas faltas, por qué no entrega tareas, entre otras cosas, etcétera.